estos se llegan a acumular, van a alterar nuestro pH y por lo tanto, pues van a dañar proteínas. Y transporte de sustancias reguladoras. Siguiente. Nuestra perfusión tisular, ¿por qué es importante? Ay, perdón, es que había mucho ruido. ¿Por qué es importante? Porque si un tejido no recibe la perfusión adecuada, pues nuestras células pueden entrar en hipoxia y dejan de producir ATP de manera eficiente, y esto nos va a causar pues un daño a nuestro mecanismo, a nuestro metabolismo, que más adelante les explicaré principalmente cuál es. Algo que pues como me gustaría como aclarar, que perfusión y oxigenación no son lo mismo. A veces podemos confundirlo porque pues ambos son de sangre, pero no. Perfusión es el movimiento de la sangre y al haber una alteración, pues va a haber un daño vascular, mientras que la oxigenación es la cantidad de oxígeno en nuestra sangre y al haber una alteración podemos tener problemas respiratorios o hematológicos, pero no son lo mismo. Siguiente. ¿De qué depende la perfusión tisular? Depende pues de 3 factores que no están aislados, como ayer lo vimos, y es el gasto cardíaco, la presión arterial media, PAM, y la resistencia vascular periférica. Gasto cardíaco, porque como lo recordamos, es la cantidad de sangre que nuestro corazón expulsa por minuto. En la presión arterial media, porque realmente esta es la que nos va a ayudar a expulsar la sangre hacia nuestros tejidos. Y pues si esta presión la tenemos baja, pues no va a haber la suficiente fuerza para poder perfundir. Y resistencia vascular periférica. Esta es donde los vasos deciden como a dónde distribuir nuestra sangre. Y como lo mencionamos ayer, debe de tener, pues hay vasodilatación y vasoconstricción, donde una vasodilatación es aquella que nos va a poder ayudar a que haya más perfusión y una vasoconstricción nos va a disminuir esa perfusión. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos en una vasoconstricción? No es que sea mala, sino nos va como que un poco a como desestabilizar y podemos tener un choque. En un, Ay, perdón, sí. ¿En una qué, doctora? En una vasoconstricción, dijiste? Ajá, en la vasoconstricción, o sea, no es mala, no, más bien, la vasoconstricción es mala, pero esa nos va a ayudar a la parte de compensación, ¿no? Ajá, en general, más bien ahí, el ejemplo sería, por ejemplo, el choque séptico, ¿no? ¿Han escuchado el choque séptico? Ah, bueno, tiene una neumonía, se complica y le da un choque séptico, ¿no? Entonces ahí más bien lo que sucede es que existe una vasodilatación. Va a depender, ahí diría yo más bien, del tipo de problema del que estemos hablando, ¿no? No es lo mismo el choque hipovolémico, no es lo mismo el choque séptico, no es lo mismo el choque distributivo, ¿no? O sea, es diferente. Propiamente, pues como tú lo dijiste, pues no es mala pues la vasoconstricción, pero hablando pues patológicamente, estaríamos diciendo que la vasoconstricción se da más, por ejemplo, en el tipo de choque hipovolémico, la piel se pone fría, hay una mala perfusión periférica y vasodilatación sería, por ejemplo, pues en el choque séptico. Ahí es como hablar de, pues patológicamente, ¿no? Ahí pues, realmente la vasoconstricción no es mala, nada más que es como un mecanismo que genera pues el vaso sanguíneo, ¿no? Para aumentar o disminuir la perfusión tisular.
Pero sí, pues como dices, pues no es mala, nada más quería aclarar eso que depende mucho pues de la patología de la que nosotros estemos hablando. Pero sí. Gracias, doctora. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces vamos con el lado de circulación a nivel tisular. El objetivo principal de la circulación no es que la sangre se mueva por moverse, sino que en los capilares ocurra el trabajo. Entra el oxígeno, nutrientes y salen desechos. El transporte y el intercambio ocurren en capilares por su pared delgada y permeable y su enorme área total. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué quiere decir con que la sangre no se mueva por moverse? La circulación no existe solo para que el corazón bombee y ya, sino que el objetivo real es que cada celulita reciba lo que necesita y se deshaga de lo que sobra, como por ejemplo entra el oxígeno, la glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, agua, electrolitos y hormonas. Y va a salir lo que es el dióxido de carbono, ácido láctico, la urea, el exceso de hidrógenos que pueden provocar una acidez, calor y otros desechos metabólicos. Esto va a ocurrir principalmente en los capilares porque son el punto de intercambio entre lo que es la sangre y el tejido. ¿Por qué sucede en los capilares y no en las arterias grandes? Bueno, los capilares son como los microtubitos, por lo que su pared va a ser ultra delgada, casi solo el endotelio y su membrana basal, lo que va a permitir como la entrada del oxígeno y la salida del dióxido de carbono, o sea, va a ser más fácil, son más permeables, entonces tienen una área grande, por lo cual pues vamos a tener capilares por todo el cuerpo, entonces el área de contacto va a ser muy gigantesca, lo que va a ocasionar que el intercambio sea eficiente, aunque el flujo sea más lento. Como en palabras más fáciles, las arterias grandes son como las avenidas, mientras que los capilares son como las callecitas. Otra cosa, transporte e intercambio no es lo mismo. El transporte va a llevar la sangre desde el corazón hasta un órgano, lo que hacen las arterias y arteriolas. Y el intercambio es pasar sustancias entre sangre y líquido intersticial, que lo van a hacer los capilares y las vénulas. Vamos a tener que las arteriolas van a ser la llave principal del tejido. Esto va a ser el control del flujo hacia los capilares. ¿Por qué las hace importantes? Porque tienen mucho músculo liso en su pared, lo que ocasiona que puedan contraerse o relajarse fuerte. Si la arteriola se contrae, va a ocasionar lo que es la vasoconstricción. Va a bajar el flujo hacia los capilares, por lo cual va a haber menos entrega de oxígeno y nutrientes. Si la arteriola se relaja, vamos a tener una vasodilatación. Va a subir el flujo y vamos a tener más entrega de sangre. Vamos a tener que las arteriolas van a tener como un control que es el control local metabólico, que el tejido va a pedir más sangre cuando lo necesita, ¿no? A lo mejor cuando estemos haciendo más ejercicio, no sé, ¿no? Ejemplos, o cuando el oxígeno disminuye, cuando tenemos más acidez, cuando producimos lo que es el lactato o tenemos un aumento de temperatura. Esto va a provocar la vasodilatación, que es una señal de que está trabajando más y va a necesitar más sangre. También el control nervioso y hormonal va a ser como a nivel más global. Por ejemplo, el simpático con la liberación de noradrenalina, que suele contraer las arteriolas en la piel y vísceras para mantener la presión arterial, o la adrenalina, que puede dilatarse en el músculo dependiendo de los receptores. Vamos a tener otros que es la angiotensina y vasopresina, que también va a contraer. ¿Qué son los esfínteres precapilares? Que son las puertas a los capilares. Son anillos de músculo liso en la entrada de muchos capilares. Van a funcionar como las puertas. Cuando están abiertos, este capilar se perfunde y participa en el intercambio. Si están cerrados, este capilar se va a apagar temporalmente y la sangre va a buscar como rutas alternas. Es útil porque no siempre necesitas que todos los capilares estén abiertos al mismo tiempo, o sea, van a necesitar cerrarse o abrirse dependiendo, ¿no? La vasomoción es la apertura y cierre rítmico, va a ser en ciclos de arteriolas pequeñas y esfínteres precapilares. El flujo capilar puede ser intermitente, es decir, que a ratos va a fluir y a ratos va a bajar. Y va a depender de la oferta y demanda.
que es que si el tejido está en reposo, pues no va a necesitar como perfundir cada capilar todo el tiempo, pero si aumenta el metabolismo, pues sí va a necesitar que se abran más capilares y por mucho más tiempo. También va a ser para un ahorro energético. Mantener todo abierto, pues va a costar como más trabajo cardíaco, más pérdida de calor y más volumen circulante, ¿no? Entonces va a depender también del ahorro. También va a mejorar el intercambio, entonces abrir más capilares va a aumentar el área de intercambio, va a disminuir la distancia de difusión, el oxígeno va a llegar más fácil a cada celulita y pues ya. Sí, sí, les quedó claro más o menos eso que, bueno, todo eso que les comenta su compañera. Pues prácticamente lo que ella trata de explicarles es pues la microcirculación, ¿no? Que prácticamente la perfusión tisular pues también está como que muy dependiente de la microcirculación y que prácticamente pues ahí está el verdadero intercambio, ¿no? En los capilares, en las arteriolas y pues en las vénulas y pues lo que trata de explicarle su compañera pues o todo este proceso que está como medio tedioso, aunque lo explicó bien, pues es que aunque haya una buena presión, un buen gasto cardíaco, buena frecuencia, buen volumen y todo lo que quieran, si esa microcirculación está dañada, pues entonces, ¿qué va a pasar? La célula no va a recibir oxígeno, ¿sale? Y muchos pacientes que nosotros vemos todos los días, por ejemplo, tienen una microcirculación que está dañada. Las personas que viven con diabetes, las personas que viven con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes que se infectaron a lo mejor están en sepsis, terminan con un daño a la microcirculación de manera crónica y a lo mejor ellos no pueden mantener estos mecanismos a lo mejor de compensación de cierre y abre de las válvulas, por ejemplo, porque ya tienen un daño crónico de esta microcirculación y esto es algo muy frecuente que termina complicando a los pacientes cuando ya están hospitalizados por el motivo que ustedes quieran, ¿no? Sí, sí se entendió entonces lo que trató de explicar su compañera. Sí, doctora. Bueno, síganle. Bien, ahora, ¿qué ocurre si llega a fallar nuestra perfusión tisular? Principalmente vamos a tener una hipoperfusión, que es la hipoperfusión ocurre principalmente cuando no llega suficiente, el suficiente requerimiento de sangre a nuestros tejidos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues nuestro corazón no bombea bien, no hay suficiente volumen, la presión es baja o los vasos están mal regulados. De ahí podemos derivar a una hipoxia celular, producción de ácido láctico, metabolismo anaerobio, acidosis metabólica y daño celular. Les explicaré más o menos por qué ocurre cada uno. Hipoxia celular, ¿por qué ocurre? Bien, pues porque las células obtienen oxígeno solo a través de la sangre y si estamos hablando que nuestra perfusión es baja, no va a llegar suficiente oxígeno para que pueda estar funcionando bien. Entonces quiere decir que una menor perfusión contiene menos oxígeno y por lo tanto va a haber una hipoxia celular. O sea, lo que Metabolismo. trata, ay, perdóname, Sí, perdóname. sí, Ahí sí, que sí. lo que trata de decir su compañera, ¿se acuerdan cuando vieron, supongo que en su primer semestre, eso del ciclo de Krebs, que es lo más enfadoso del mundo y que nadie nos lo terminamos por aprender nunca, ¿no? Más que yo creo que los químicos o no sé. ¿Se acuerdan cuando lo vieron? Sí, doctora. Sí. Sí, pues ahí medio, no te acuerdas del nombre, digo, porque yo lo pasé hace ya mucho tiempo. Pues prácticamente lo que está diciendo su compañera en la primera fase de la hipoperfusión es que pues sin oxígeno se detiene esa fosforilación oxidativa que hacen las células a nivel mitocondrial. Y entonces, ¿qué pasa? Se deja de producir ATP, que al final de cuentas el ATP es la molécula que nos hace que nuestro metabolismo sea aerobio, ¿no? Ahí pónganle un ejemplo. ¿Por qué un paciente podría tener hipoxia celular? Por una isquemia, doctora. ¿Isquemia de qué? A ver, es que lo que quiero pues es que no nos aprendamos esto como, pues como tan, ay, no sé cómo decírselos, como tan científico, pues, ¿no? Sino que siempre lo tratemos de aplicar
a algo de la vida cotidiana del médico, porque si no esto se vuelve muy tedioso. O luego a lo mejor no tan tedioso, a lo mejor dicen, está interesante, pero a veces no terminamos de captarlo y pues quiero que ustedes como que traten de aplicarlo siempre a un paciente. Entonces, em, a ver, un ejemplo de una patología en la que puedas tener hipoxia celular. Doctora, ¿alguna enfermedad respiratoria? Ajá, ¿como cuál? ¿EPOC? El asma. El POC, el asma, ¿no? A lo mejor yo, Fátima, tengo enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque fumé toda mi vida, tengo 70 años y pues obviamente ya me dañé todos mis alvéolos, ya mis pobres neumocitos tipo 1 y tipo 2 ya valieron y entonces ya no tengo una adecuada perfusión tisular a nivel pulmonar y entonces pues tengo una hipoxia crónica, ¿no? Y a lo mejor en algún momento mi cuerpo se ha estado como medio adaptando, pero en ese momento me llega una neumonía y pues ya valió, ¿no? No voy a alcanzar a perfundir lo que ya estaba acostumbrada. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues mis celulitas entran en ese metabolismo en el que ya no existe esa producción de ATP. Bien, ahora sí, si quieres continuar, compañera. Gracias, doctora. Bueno, pues ya se adelantó y me ayudó con el de metabolismo anaerobio, que por ahí va con lo primero que nos mencionó, del ATP. La producción del ácido láctico es porque, a ver, no, eso no recuerdo bien, una disculpa. Pues mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese ácido láctico? Pues entonces empieza la hipoxia celular, ¿no? Y entonces la célula empieza a decir, pues no estoy recibiendo ATP, pero pues yo tengo que sobrevivir de alguna manera, ¿no? Que obviamente no va a entrar en apoptosis luego, hay mecanismos en los que trata como de compensar. Y entonces la célula intenta sobrevivir y usa algo que se llama una glucólisis anaerobia. Y esa glucólisis anaerobia, en vez de producir ATP, pues produce ácido láctico, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues incrementa, pues produce ese ácido láctico y entonces el paciente entra ¿en qué? En una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque el ácido láctico cambia el potencial de hidrógeno de la sangre y entonces se vuelve ácido. Y entonces yo ya me salté de la producción de ácido láctico, el metabolismo anaerobio, y entonces pues viene lo de la acidosis metabólica. Y luego, a ver, ahora sí síguenos diciendo si quieres. Gracias, gracias, doctora. Pues sí, acidosis metabólica, esta se debe porque principalmente pues baja nuestro pH, ya que el ácido láctico va a liberar los protones. Entonces, si se acumulan más protones de los que el cuerpo puede eliminar, nuestro pH disminuye. Y como lo mencionó, el ácido láctico aumenta, nuestros protones aumentan, pero nuestro pH disminuye y generan la acidosis metabólica. Aquí pueden alterar principalmente enzimas, proteínas y membranas celulares. Y por último, daño celular y orgánico. ¿Por qué se daña la célula? Porque sin ATP suficiente va a haber falla de las bombas iónicas, daño en la entrada de sodio y agua. Las células pues se pueden edematizar y se daña la membrana. Entonces, si hay muchas células dañadas, va a haber una falla orgánica. Ajá, o sea, prácticamente, pues ya al haber una acidosis metabólica y obviamente sin energía, pues fallan todas estas bombas, ahí no puede, más bien la célula se va a edematizar, hay disfunción celular, la mitocondria pues ya valió porque también ya dejó de producir energía, se liberan radicales libres y entonces el daño ya se vuelve irreversible y pues la célula entra en muerte celular. ¿No? Entonces, muerte celular, llámese necrosis, inflamación local, apoptosis, pero la célula se va a morir. Pues, sin energía, pues obviamente ya no va a funcionar. Y no sé si ahorita van a explicar como qué va a pasar a nivel de cada órgano, así como muy ligeramente. Me parece que sí, más adelante. ¿Sí? Ok, entonces las dejo que sigan hablando. Gracias.
Siguiente, por favor. Bueno, primero tendremos los signos de una hipoperfusión. ¿Cuáles son? Piel fría y pálida. ¿Por qué ocurre? Porque se activa el sistema nervioso simpático. Aquí hay vasoconstricción periférica y entonces va a llegar menos sangre a la piel. Y cuando hay menos sangre, hay menos calor y nuestra piel se pone fría. ¿Por qué se pone pálida? Porque hay menos sangre, hay menos color y la piel se pone pálida. ¿Se acuerdan que les decía yo ayer que ese es uno de los datos clínicos de choque? Hay una disminución en el llenado capilar distal. Entonces, pues ahí está, ¿no? Ese es el primero. Tú sabes que no está siendo bien perfundido ese tejido. Bien, síguele, doctora. Llenado capilar lento. ¿Qué pasa? Pues que disminuye la presión capilar, por lo tanto disminuye también nuestro flujo periférico y nuestra sangre va a tardar un poco más en regresar. Por eso, como está la imagen ahí, si presionas el dedito, vas a tener un retorno capilar lento debido a que tu flujo no está, pues, como que de la mejor manera. Taquicardia, porque el corazón late más rápido. Bueno, pues porque va a haber una mala perfusión. El cuerpo va a querer intentar compensar y va a aumentar nuestra frecuencia cardíaca. Hipotensión, porque aquí va a bajar nuestra presión. Disminuye el volumen o nuestro gasto cardíaco, por lo que no va a haber suficiente fuerza para poder impulsar la sangre. Y nuestra presión arterial ya no alcanza a perfundir los tejidos de la mejor manera. Alteraciones en el estado de la conciencia. El cerebro depende casi en su totalidad de una buena perfusión. Si la tenemos baja o está alterada, pues nos va a costar más trabajo. Va a disminuir el oxígeno y la glucosa. Y vamos a tener pues, síntomas como confusión, somnolencia o pérdida de la conciencia. Y oliguria, que esa es la disminución de la perfusión renal. Ya no nos va a costar como retener el agua y el sodio, y el riñón va a interpretar como que tenemos poca sangre y deshidratación. Entonces lo que va a provocar es que nosotros ya no produzcamos poca orina. Ajá, pues prácticamente así como lo dijo su compañera, ¿no? Eso es como muy superficialmente. Entonces, pues imagínense, a nivel del sistema nervioso central, el cerebro, pues ¿cómo lo va a interpretar? Si no hay flujo, pues entonces no hay perfusión, pues el paciente puede estar confundido, somnoliento, puede tener inclusive daño neurológico irreversible, porque al final de cuentas estamos sabiendo que esa célula está trabajando con un metabolismo anaerobio. Entonces, acuérdense que las neuronas, pues como lo dijo su compañera, pues prácticamente son oxígeno dependientes para trabajar, ¿no? Son tejido que requiere de mucho oxígeno y entonces, pues al haber una disminución en minutos, pues puede que exista un daño irreversible. A nivel cardíaco, en el corazón, pues acuérdense que lo que comentábamos también en algún momento en una clase, pues los miocitos, los miocardiocitos, pues son células también que son también súper dependientes de oxígeno, entonces puede haber isquemia miocárdica, arritmias, el choque pues puede empeorar si la bomba prácticamente, que es el corazón, pues está fallando. A nivel pulmonar, pues puede haber daño alveolar, puede haber síndrome de dificultad respiratoria, va a mandar sangre mal oxigenada al resto del cuerpo. A nivel renal, pues disminuye el flujo, va a existir oliguria, anuria, se genera una lesión renal aguda. A nivel intestinal, pues también hay cambios, ¿no?
Al haber isquemia intestinal, incrementa la translocación bacteriana, posteriormente los pacientes pueden hacer sepsis. En el hígado, pues al haber esta falla, también puede existir falla en la producción de factores de la coagulación, puede haber hipoglucemia, y todas estas son cosas que caracterizan a qué, al estado de choque, ¿sale? Por eso para ustedes, pues es importante que sepan qué es lo normal cuando un paciente perfunde bien y qué es lo normal cuando no. Y hay signos tempranos, como lo decía su compañera, la piel fría, la taquicardia, el llenado capilar lento. Ya los signos más tardíos, pues ya es la hipotensión, la oliguria, el que se eleve el lactato, quiere decir que al final de cuentas esto no se ha corregido y entonces pues está habiendo un estado de choque, que existen muchas causas de eso, ya lo verán en su momento, el hipovolémico cuando el paciente sangra, el cardiogénico cuando a lo mejor hay un infarto agudo al miocardio y la bomba del corazón ya no está latiendo como debería, este el distributivo, el obstructivo, hay un montón de tipos de choque. Entonces, ya más adelante lo verán, pero prácticamente se resumen que en todos termina sucediendo esto, que se vuelve un círculo vicioso. Se hipoperfunde el tejido, hay menos oxígeno, se disminuye la producción de ATP, empieza a haber falla celular, después es falla orgánica, empeora la perfusión y al final de cuentas termina en qué? Pues en la muerte celular, pero está bien. Ahora sí, síganle, doctoras. Gracias. Fuerzas de Starling. Para que llegue sangre y el intercambio capilar ocurra correctamente, dependemos de las fuerzas de Starling. ¿Pero qué son? Bueno, las fuerzas de Starling son los mecanismos que regulan el paso entre el capilar y el tejido. Y gracias a ellas podemos, el cuerpo decide si el líquido sale del capilar hacia el tejido o si bien regresa al capilar. ¿Para qué sirven? Sirven principalmente como intercambio entre líquidos, oxígeno y nutrientes entre la sangre y los tejidos. Es muy importante este equilibrio debido a que si se llega a perder, aparece un edema o bien una mala perfusión tisular. Siguiente, por favor. Las 4 fuerzas de Starling. Los dividimos en 2, fuerzas del capilar y fuerzas del tejido. En las fuerzas de capilar tenemos una presión hidrostática, que aquí sale el líquido, una presión oncótica, entra el líquido, y del otro lado tenemos las fuerzas de tejido, donde tenemos una presión hidrostática intersticial, entra el líquido, y una presión oncótica intersticial, sale el líquido. Lo que quiere decir es que al salir y al entrar intercambiamos los nutrientes y los desechos. Ahorita les voy a explicar más o menos cómo funciona eso. Como vemos aquí en la imagen a un lado, las flechas nos indican cuándo entra y cuándo sale y el mecanismo que debe de seguir cada uno. Es decir, presión hidrostática capilar es la presión de la sangre que va a empujar a nuestro tejido hacia afuera del capilar, mientras que las fuerzas que los meten son las que generan las proteínas de la sangre. Principalmente va a estar la albúmina, que esta nos va a ayudar a traer el líquido de regreso. ¿Qué pasa normalmente? En condiciones normales hay un equilibrio. Es decir, sale nuestro líquido a nuestros tejidos necesarios para nutrirlos y luego regresa a nuestro capilar. Eso es lo normal. Pero esta perfusión y esta relación de perfusión y de fuerzas de Starling, ¿cuál es? Bueno, es que no solo depende que nuestra sangre llegue a nuestro capilar,
sino de un buen intercambio efectivo, y para eso son estas fuerzas de Starling, para saber en qué momento, cuál es la que sale, cuál es la que entra y qué es lo que debe de llevar cada una de ellas. Ejemplo, bueno, si aumenta mucho nuestra presión hidrostática o disminuyen las proteínas, nuestro líquido se queda en el tejido. Y eso no es bueno porque estamos hablando de que tenemos que tener un buen intercambio. Por lo tanto, al no regresar nuestro líquido, aparece el edema. Ahí sí, No sé sí se dio a entender su compañera. si no, a lo mejor en la siguiente imagen A ver podemos si entender. quieres. Ay, se dejó de compartir, ¿verdad? Sí. Espera, Ay, no sé por qué permítanos, se doctora. está dejando de compartir, perdón. Ahí ya se ve. Sí, ya vemos, doctora. Gracias. Bien, esta imagen va a representar las fuerzas de Starling. De un lado tenemos el lado de las arterias y el lado de la vena. Lo que pasa con el líquido cuando se atraviesa a un capilar desde un lado de la arteria hasta el lado venoso es lo que representa nuestra imagen. Vemos ahí unos letreritos que dicen filtración y absorción. El de filtración corresponde a la parte de la arteria y el de la absorción a la parte de la vena. Entonces, la arteriola tiene una presión de 30 milímetros de mercurio, que representa que dentro de ella la presión en nuestro capilar es más alta, porque la sangre viene directamente de nuestro corazón. Ay, se cambió. Gracias. Y las flechas que están hacia abajo indican que en las arterias vamos a tener la filtración, que van a salir desde que sale nuestra presión sanguínea con líquido, con oxígeno y nutrientes, y estos van a ser expulsados para nuestros tejidos con fuerza de 300 milímetros de mercurio, viene del corazón, sale agua, glucosa, oxígeno y electrolitos para nuestros tejidos. Posteriormente, del otro lado, vemos las venas con una menor presión debido a que apenas van a regresar esos, no desechos, más bien vamos a reciclar otra vez, pero con una menor presión. Y eso se llama absorción. ¿Qué va a volver a entrar aquí? CO2, productos de desechos metabólicos, y es una reentrada de agua. Es como si ahora el capilar hiciera una recolección de lo que prestamos anteriormente a nuestros tejidos. Pues miren, para hacérselos así como que resumidas, porque pues es complejo pues explicarlas. Entonces existen 4 fuerzas de Starling, ¿no? Esas se describen siempre, solo son 4. Entonces la primera, de la que hablaba su compañera, pues es la presión hidrostática capilar. Entonces prácticamente, ¿qué es eso? Es la fuerza que empuja el líquido hacia afuera del capilar. Esto pues va a depender de varias cosas, entre ellos la presión arterial y el tono vascular. ¿Y esto qué favorece? Favorece la filtración, ¿sale? Por un ejemplo, ¿no? En la insuficiencia cardíaca puede haber un aumento de la presión hidrostática capilar y entonces el líquido se va hacia afuera del capilar. ¿Y qué le pasa al paciente? Pues se edematiza, ¿no? Ese es un primer ejemplo. Luego, la segunda es la presión hidrostática intersticial, o sea, en el intersticio adentro, pues.
Es la presión que se ejerce ahí y normalmente prácticamente es baja o negativa y esta opone o qué es lo que hace, pues que no salga el líquido, ¿no? Que no se vaya a salir del intersticio, que no se vaya hacia afuera. Luego, la tercera es la presión oncótica capilar y esta la genera, ya lo dijo su compañera, principalmente las proteínas plasmáticas, son las que lo mantienen. ¿Cuál? La albúmina, ¿no? Este es como la principal proteína pues, que tenemos nosotros. Y esta pues atrae el agua hacia el capilar y entonces, ¿qué favorece? La reabsorción. Entonces, ¿qué pasa si un paciente tiene la albúmina baja? Pues también se dematiza, ¿no? Porque entonces no está generando esa presión dentro del intersticio también. Y luego la última es la presión oncótica intersticial. Y esta es por mismas proteínas que produce el intersticio y jalan el líquido hacia afuera del capilar y lo que favorece entonces, ¿qué es? La filtración. Prácticamente todo eso se hace, como lo dijo su compañera, con la intención del metabolismo de los electrolitos, el metabolismo de las proteínas, de sustancias como CO2, del oxígeno, ¿sale? Prácticamente con que ustedes se aprendan a qué se refiere cada una de las fuerzas de Starling, yo me doy por bien servida, porque también es complejo pues explicarlo. No es tan fácil como aprenderse esta imagen que les trata de explicar su compañera, es difícil, pero con que se aprendan. La primera entonces es presión hidrostática capilar. La segunda, presión hidrostática ahora intersticial. Si se fijan, una es del capilar y la otra es del intersticio. Luego la presión oncótica capilar y la última oncótica, pero del intersticio. O sea, no está difícil ya cuando como que lo vamos agarrando. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo bien. Sí, doctora. Ok, y así quiere seguir la compañera. Vamos con la parte de regulación. Regulación nos vamos a referir con la autorregulación del flujo sanguíneo. La autorregulación va a ser la capacidad intrínseca, la local, de un tejido para mantener su flujo sanguíneo relativamente constante, aunque cambie la presión arterial que le va a llegar. El objetivo principal es que el intercambio en capilares vaya a ser estable. Si el flujo sube demasiado, puede lavar. ¿A qué nos referimos con lavar principalmente? Es que la sangre va a pasar demasiado rápido o en exceso, arrastrando ciertas señales locales o incluso sustancias. Entonces va a provocar que el intercambio sea de forma ineficiente, aumentando la filtración, que va a ser el edema, alterando el control local. Y si el flujo baja demasiado, vamos a tener la falta de oxígeno, lo que va a provocar una hipoxia y se van a acumular lo que son los desechos. Aquí van a haber tres conceptos que pues, debemos entender. ¿Qué es el flujo sanguíneo? Es la cantidad de sangre que va a pasar por un punto específico del sistema en un periodo de tiempo determinado. Vamos a tener también la presión, que es qué tan fuerte empuja la sangre. Es decir, que ¿cómo se llama? Que entre más presión, más ganas de fluir. La resistencia es qué tan apretado o qué tan difícil es pasar para la sangre. Entre más resistencia, menor flujo. ¿Quién va a controlar la resistencia principalmente? Van a ser las arteriolas porque tienen un músculo liso y van a cambiar su diámetro. Si la arteriola se estrecha un poco, la resistencia va a subir demasiado. Si la arteriola se abre, la resistencia va a disminuir. Cuando aumenta la presión, las arteriolas se constriñen para limitar el aumento del flujo. ¿Qué pasaría si no existiera esta autorregulación? Entonces, si sube la presión arterial que llega al tejido, va a empujar más fuerte la sangre, lo que va a aumentar el flujo y esto va a pasarse de lo que el tejido necesita, o sea, va a ser mucho más sangre de lo que realmente necesitaba. Entonces, lo que va a hacer el tejido para evitar ese aumento va a ser justamente contraer sus arteriolas, ocasionando la vasoconstricción para subir su resistencia y compensar el aumento de presión. Cuando disminuye la presión, las arteriolas se van a dilatar para mantener el flujo. Entonces, si la presión va a bajar, significa que tenemos menos fuerza empujando la sangre y el flujo va a tender a caer. Entonces, el tejido lo que va a hacer es dilatar las arteriolas mediante la vasodilatación, bajando la resistencia y así la sangre va a poder pasar más fácil aunque haya menos presión. Esto permite un flujo estable pese a los cambios de presión sistemática.
¿A qué se refiere esto? Que la autorregulación va a tener sus límites. Muchos tejidos como el cerebro, el corazón, músculo, riñones, pueden mantener el flujo casi constante dentro de un rango específico. Dentro de este rango, pues ahora sí que se puede autorregular, ¿no? Se ajustan las arteriolas, permitiendo el flujo estable. Pero si se sale de este rango, es decir, que si la presión cae fuera de rango determinado, o sea, cae por muchísimo, entonces, aunque se abra, no va a alcanzar, entonces va a haber un bajo flujo, entonces puede provocar una isquemia. Si la presión sube demasiado, se puede romper el control, lo que puede provocar una hiperfusión, daño capilar y ocasionar edemas. Hay dos mecanismos locales que van a producir esta autorregulación, lo que es el mecanismo miogénico, que es por estiramiento. El músculo liso arteriolar va a responder al estiramiento, que es el aumento de presión, entonces se va a estirar la pared. El músculo liso va a responder contrayéndose, lo que va a provocar la vasoconstricción. Si disminuye esta presión, pues va a haber un menor estiramiento, se va a relajar y va a provocar la vasodilatación. Es muy importante porque en el cerebro va a evitar que el flujo se dispare o caiga. En los riñones, pues mantiene una filtración estable. El siguiente son el mecanismo metabólico, que son por las necesidades del tejido. Si el tejido está consumiendo mucha energía, entonces se van a producir unas señales químicas, como puede ser la disminución del oxígeno, el aumento del dióxido de carbono, sube el hidrógeno, el lactato, el potasio, por ejemplo, o sube la temperatura. Todas estas señales tienden como a vasodilatar las arteriolas y abrir los capilares, por lo cual va a haber más perfusión microvascular. Entonces, cuando un tejido usa más oxígeno, aumenta oxígeno, hidrógeno y lactato. Esto produce vasodilatación local para elevar la perfusión capilar. También esto se va a llamar como aumento de flujo por actividad. Si una zona trabaja más, va a usar más oxígeno, va a producir más dióxido de carbono, que es el producto del metabolismo, se va a producir más hidrógeno, más acidez, o puede producir lactato si el metabolismo va rápido y hay algún componente anaerobio. Entonces, en pocas palabras, es que necesita más sangre, entonces se van a dilatar las arteriolas, en esa zona específica se van a reclutar los capilares y sube el flujo hacia ahí. Entonces, en pocas palabras, esto no hace que el flujo aumente en todo el cuerpo, sino nada más como en las zonas específicas donde se necesita. Esto hace que el flujo aumente precisamente donde hay mayor demanda metabólica, no de forma uniforme. Por ejemplo, el corazón bombea sangre para todo, ¿no? Pero el reparto fino lo va a decidir lo que es el control local metabólico, que va a ser muy preciso, y el control nervioso y hormonal va a ser de forma más global. Entonces, el local va a ser si una parte está hipóxica o activa, se va a dilatar. El global es cuando, por ejemplo, si el cuerpo está en una emergencia, el simpático va a redistribuir para mantener la presión, pero en todo el cuerpo. Y ya. Bueno, a lo largo de la presentación, mis compañeras pues han dado algunos ejemplos. Yo aquí puse esta diapo primera porque, bueno, en las diapositivas que siguen, les voy a dar como que la importancia o lo que se puede llegar a percibir. Ahorita ya más o menos les explico por qué. Entonces, pues bueno, uno de los ejemplos es, visualicemos pues el cerebro. Ahí puse una imagen, pero de caricatura, pero visualicemos. Entonces, esto pues prácticamente es muy superficial, no vamos a entrar en tanto tema porque pues ya lo mencionaron más o menos mis compañeras, el mecanismo que siguen. Entonces, pues bueno, el cerebro, como ya sabemos, va a necesitar pues un flujo constante de sangre y de oxígeno. Cuando falla la perfusión, pues, ¿qué vamos a tener? Pues podría ser mareo, confusión, somnolencia, desmayo, incluso si es grave, pues puede también entrar en coma. Y pues este es como de los primeros órganos en manifestarlo. Ahora, por ejemplo, el corazón, pues necesita una perfusión coronaria adecuada. Cuando falla, pues vamos a tener un dolor torácico, arritmias, va a disminuir el gasto cardíaco, puede llegar incluso hasta infarto.
Pues recordemos que pues si el corazón hipoperfunde, pues se va a empeorar todo el cuadro. Por ejemplo, en los pulmones, ¿qué pasaría? Pues vamos a tener una respiración rápida, como la taquipnea, sensación de falta de aire, mala oxigenación. En el riñón, pues va a ser clave pues en un hospital. Ahorita les explico por qué. Porque pues una breve introducción, realmente necesita mucho flujo sanguíneo. Entonces, cuando falla, va a disminuir la orina, va a haber una retención de desechos, va a haber una falla renal aguda. Y pues este es el mejor indicador hospitalario pues de una mala perfusión. Me brinco el de piel porque primero creo que ya estaba mencionado en toda la presentación. Recordemos que en la piel pues es pálida, fría, sudorosa y también ahorita lo voy a mencionar. En los músculos, pues por ejemplo va a haber debilidad, dolor, fatiga rápida y pues como ya lo hemos mencionado, una producción pues de lactato. En el intestino pues va a haber pues típico dolor abdominal, el ilio se paraliza y pues hay un riesgo de necrosis intestinal. Es muy sensible, es altamente sensible pues a la hipoperfusión, lo que es el intestino. En el hígado, pues bueno, lo que va a fallar es que no se van a metabolizar toxinas. Esto pues se va a reflejar en una alteración pues en laboratorios hepáticos y pues va a haber una acumulación de sustancias tóxicas. Recordemos que pues la mala perfusión tisular pues no afecta a todos los órganos igual. Ya lo dijimos, el cerebro se confunde, el riñón deja de orinar prácticamente, la piel se enfría, el corazón pierde fuerza, etcétera. Y siguiente diapositiva, por favor. Bueno, eso es lo que les decía. En un hospital, pues prácticamente no es como la presión arterial y así, que la podemos medir con un aparato o algo así. Esta se evalúa de forma indirecta, pues a través de signos clínicos y algunos parámetros de laboratorio, que pues prácticamente nos indican si los tejidos sí están recibiendo como el oxígeno que deberían de tener. Entonces, pues bueno, uno de estos signos, pues es por ejemplo el llenado capilar, que ya lo han mencionado, nada más que yo lo puse un poco más específico. Es pues presionar el lecho unguial por 5 segundos y se observa más o menos cuánto tarda en regresar el color. Cada quien podemos hacerlo pues individual, ¿no? Lo normal es que dure menos de 2 segundos este llenado. Más de 2 segundos indica que es una hipoperfusión periférica. Entonces, ¿esto a qué se debe? Bueno, pues el cuerpo prácticamente dice, él solo, pues recordemos que somos un, un mecanismo, entonces cuando falta la perfusión, lo que hace es que cierra las arteriolas de la piel, pues para mandar sangre pues a los órganos vitales. Entonces a esto pues yo investigué y pues se le considera como una vasoconstricción periférica. Ahora, pues la temperatura y el color de piel, por ejemplo, en la piel fría, eso indica que hay una vasoconstricción y cuando está pálida significa que está recibiendo poco flujo y pues esto es prácticamente que la sangre no está llegando adecuadamente a su destino. El estado mental, pues como ya lo mencioné, el cerebro es el órgano más sensible a falta de perfusión y pues como ya lo mencioné, puede haber confusión, somnolencia y desorientación. Y pues estos son algunos de los parámetros que podemos ver clínicamente, por ejemplo, en un hospital. Siguiente diapo, por fin. También uno de los parámetros importantes, como ya lo mencioné, pues es la diuresis. El riñón necesita un flujo constante de sangre pues para producir la orina. Lo normal es más de 0.5 mililitros sobre kilogramo por hora. Si es baja, quiere decir que pues el riñón realmente no está recibiendo la sangre suficiente. El lactato sérico también es uno de los indicadores, porque pues cuando el tejido no recibe el oxígeno suficiente, cambia, como ya lo mencionamos, a metabolismo anaerobio, y pues ¿qué produce? Lactato. Entonces, pues cuando está alto significa que hay una hipoxia tisular, que pues como ya lo mencioné, es un marcador directo de mala perfusión, aunque la presión arterial se vea normal. O sea, podemos ver a un paciente con la presión arterial normal, pero pues puede tener esta hipoxia tisular. Y pues bueno, como ya lo mencioné, la perfusión tisular no se mide con un número, se interpreta con el estado del paciente. Por eso es importante, por ejemplo, el ojo clínico, por eso es importante también conocer al paciente, hacer las preguntas indicadas, para nosotros más o menos decir, puede ser esto. Entonces es ahí donde empezamos a hacer como diagnósticos y empezamos a decir, ok,
puede tener esto, tiene esto, los laboratorios me dan esto. Entonces, pues prácticamente esto es importante porque como ya lo mencioné, no hay un aparato que nos diga, simplemente es como que nosotros mismos observar al paciente, interpretarlo y pues sobre todo tener el apoyo de laboratorios. Siguiente diapo. Bueno, pues aquí prácticamente en esta diapositiva puse un mini resumen de los temas que pues hemos visto, empezando por la PAM, que pues ahí vamos a iniciar. Ya dijimos que pues es prácticamente la fuerza que impulsa la sangre desde el corazón hacia los tejidos. Eso pues creo que no hay tanta duda. Y recordemos que pues sin esta presión pues no va a haber un flujo. Luego pues tenemos al gasto cardíaco. La presión pues ya lo mencioné ayer, bueno, en la clase pasada, que la presión sola pues no basta, se necesita que el corazón bombee un volumen adecuado de sangre por minuto. Sin volumen no llega suficiente sangre. También la resistencia vascular periférica, también fue tema de la clase pasada, en donde aclaramos que la sangre debe distribuirse gracias a la regulación del calibre de las arteriolas. La microcirculación, también ya más o menos la expusimos. Esta, pues, una vez que está en arteriolas, entran al capilar, que es donde ocurre realmente el intercambio, como ya se mencionó. Las fuerzas de Starling, que pues dentro del capilar el movimiento del líquido depende del equilibrio entre presiones hidrostáticas y oncóticas, que también se acaba de explicar. Y pues el intercambio capilar, que es gracias a este equilibrio, el oxígeno y nutrientes pueden pasar al tejido y los desechos regresar a la sangre. Prácticamente este es como una secuencia para que más o menos queden claras las definiciones, porque bueno, a mí en lo personal, el hecho de ver tantas cosas, como que dices, bueno, ¿y cómo las relaciono? Entonces, esto es parte de la integración, es como un mecanismo que tiene que tener primero para no llegar a esto. Ah, bueno, pues la PAM. Luego, pues tenemos que considerar gasto cardíaco. Luego, pues la resistencia vascular. Luego la microcirculación. Luego las fuerzas de Starling. Luego el intercambio capilar. Y pues el último, prácticamente es la perfusión tisular efectiva, que es prácticamente lo que queramos abordar en este tema. Y siguiente. Y pues bueno, eso sería todo de nuestra parte. No sé si la doctora quisiera intervenir con algo, ¿hay alguna pregunta? No, pues prácticamente de mi parte, pues creo que está bien explicado. Es un tema pues difícil, sobre todo como dices tú, integrar como que todas estas partes es como de estarlo leyendo y estar viendo como ejemplos, que eso es lo que trato que hagamos un poquito en las clases. Ya lo dijo su compañera que expuso, creo que la penúltima diapositiva, pues prácticamente no hay manera en que nosotros tengamos un aparato con que saber exactamente que el paciente está perfundiendo, ¿no? Sino que es como, pues, múltiples, pues ahora sí que tanto intervenciones clínicas como a veces con algún estudio que podemos saber, principalmente pues clínico, ¿no? Ahí sí es como muy llegar y ver al paciente. Tan fácil es como que ustedes vean, ¿no? A mí hace como 3 días me presentaron un paciente que dice que con choque. Llego, saludo, me presento con el paciente y el paciente lo primero que hace es luego responderme, ¿no? Él me contesta su interrogatorio. Lo reviso, pues obviamente ya ahí yo vi que estaba con un estado de conciencia normal, ¿no? Él me estaba entendiendo y estaba respondiendo su interrogatorio. Tenía sonda vesical, procedo a ver la sonda vesical llena de orina. Y yo, "Ujú, muy bien. Y la tercera es, pues vamos a ver el llenado capilar. Un llenado capilar de menos de 2 segundos es normal. Entonces el paciente pues no tenía ningún dato de choque. ¿En cuánto tiempo puedo saberlo? Menos de un minuto, ¿no? Llegas, lo saludas, ves la sonda, checas el llenado capilar, en menos de un minuto tú ya estás viendo que tu paciente está teniendo una adecuada perfusión y que a lo mejor puede que tenga una presión arterial baja o que tenga una frecuencia cardíaca un poco más baja de lo usual, pero que tu paciente realmente está perfundiendo. Entonces está bien, solo es cuestión de que ustedes ahora traten de pasar esto a la clínica en algún momento con algún paciente. Entonces prácticamente ahorita nosotros pues sabemos que nosotros perfundimos bien. En el momento en el que el paciente ya presenta un deterioro neurológico, dejó de orinar, el llenado capilar está retardado, pues entonces ya saben que alguno de estos mecanismos que vimos pues está siendo alterado y ahí habrá que buscarle la causa. Pero bien, yo no tengo ningún otro comentario, no sé si alguien de sus compañeros tenga dudas o preguntas, no sé. Bueno. Pues
pues si no hay dudas ni nada, entonces nos vemos mañana. Ya mañana me toca exponer a mí, ¿sale? Sí, doctora, muchas gracias.